Hola, muy buenas, espero que estés muy bien y viviendo una vida plena. Solo que a veces sé que no es fácil vivir una vida plena cuando hay mil cosas que te gustaría hacer, pero no puedes porque el miedo te detiene. Si es así, si sientes que quieres probar cosas, vivir nuevas experiencias, cambiar de rutina o vivir de una manera diferente, aunque sea solo un poco diferente, pero no te atreves porque el miedo te detiene, quédate a ver este video. Podemos sentir miedo por diferentes motivos y vamos a ver algunos de ellos para saber qué hacer en cada momento, para que no tengas que permanecer en un sitio en el que no quieres estar y puedas ir o hacer aquello que realmente deseas. Entonces, antes que nada, quiero que tengas en cuenta que los miedos que tenemos la mayoría de las veces se basan en cómo interpretamos las situaciones y en cómo pensamos acerca de las cosas. Y sin darnos cuenta, permitimos a veces que ciertos hábitos de pensamientos negativos y repetitivos creen un caos, confusión y daño completamente innecesarios. Pero no te preocupes porque hay formas de reemplazar esos malos hábitos por otros saludables. Así que vamos a ver ya mismo qué hacer según el tipo de situación. Número 1. ¿Qué hacer cuando sientes confusión por mucho tiempo? Cuando sientes confusión por 1 hora, 2 horas, 3 días, de acuerdo, según sea el caso, puede ser que estés procesando todavía información, pero cuando te pasas por días y días en la duda, ¿hago o no hago? ¿Digo o no digo? ¿Voy o no voy? Y solo le das vueltas y vueltas a lo mismo y ese temor está allí como una nube negra que te persigue hasta el baño. Ya para. Haz algo porque no solo no se irán esas dudas, sino que por el contrario tomarán más fuerza aún. Entonces, cuando estés así como en una especie de bucle, ¿me presento o no? ¿Llamo o no llamo? ¿Me postulo o no me postulo? ¿Empiezo a hacer tal cosa o me espero un poco? Pregúntate lo siguiente ya mismo. ¿Qué es lo peor que me podría pasar de manera realista? Piensa en ello y piensa de verdad qué es lo peor que te puede pasar y responde de verdad a esta pregunta. ¿El peor escenario es este? Muy bien, y ten claridad absoluta acerca de cuál es el peor escenario, porque en la mayoría de los casos ni siquiera hay un peor escenario y detrás del miedo estaba la vergüenza por el que dirán, qué te responderán. Otras veces verás que detrás de ese miedo estaba la inseguridad o la falta de coraje. Y las pocas veces en las que sí existe un escenario negativo, que ya veremos, te darás cuenta que no era tan negativo o es algo que de todos modos sabes que lo podrás resolver si se presentara esa situación. Incluso lo podrías resolver rápidamente. Cuando te preguntas qué es lo peor que te puede pasar, te das cuenta que la mayoría de las veces le estabas dando mil vueltas al asunto por nada. Número 2. ¿Qué hacer cuando efectivamente existe un escenario negativo que te asusta? Si te encuentras en una situación en la que has dejado volar tu imaginación y te imaginas algo que consideras que será realmente desagradable de vivir y no paras de pensar en ello, como por ejemplo, perderé mi casa, perderé mi trabajo, perderé mi reputación, me quedaré en soledad para siempre. Cuidado, comparte ese miedo con alguien o ponlo por escrito para verlo de manera más objetiva, porque cuando te guardas para ti ese tipo de miedo, lo que sucede es que tu imaginación toma el volante y empieza a construir escenarios terribles y apocalípticos y te paralizan, y así sin darte cuenta pierdes o podrías perder el contacto con la realidad. Y digo que podrías perder el contacto con la realidad porque podrías llegar a un punto en el que pienses y consideres que efectivamente es lo más probable que ese escenario terrible y apocalíptico se dé, cuando en realidad en la mayoría de los casos no es así. ¿Qué hacer entonces? Comparte ese temor con alguien, dos cabezas piensan mejor que una, y tu pareja, un amigo, un familiar, un colega, al tener la ventaja de ver tu situación desde fuera, podrá darte un punto de vista más objetivo, pero no solo, sino que ya el hecho de compartirlo
te hará ganar claridad porque cuando le pones palabras a esas dudas, cuando verbalizas esas dudas, muchas veces simplemente al contarlas ya te das cuenta en ese momento que están injustificadas o que hay una respuesta o hay una solución. Número 3, ¿qué hacer cuando tienes miedo? Y esos miedos están realmente justificados, es decir, cuando no eres tú que te has dejado llevar por la negatividad, sino que efectivamente hay riesgos que son sumamente válidos y quieres avanzar, pero ese miedo te detiene, como puede ser cuando decides cambiar de trabajo o incluso cambiar de profesión o mudarte a otra ciudad o a otro país. En esta situación necesitas lograr un equilibrio porque si solo te enfocas en lo negativo y en todo aquello que podría salir mal, será muy difícil comenzar a avanzar. Entonces, para equilibrar esa situación no hay nada mejor que ver también las ventajas que obtendrás si superas esos miedos, enfocándote en lo positivo y en los motivos por los cuales quieres avanzar a pesar del miedo debido a los riesgos que tienes que asumir. Algunas preguntas que podrían ayudarte para tener una visión más objetiva, clara, amplia y constructiva son: ¿cuáles son las ventajas de seguir adelante y avanzar hacia aquello que deseo conseguir? ¿Cómo será mi vida en un año si consigo superar esto y obtener este cambio? ¿Y cómo será mi vida en 5 años? ¿Y cómo será mi vida dentro de 5 años si por el contrario, debido a no asumir riesgos ahora, sigo en este camino? Hacerte estas preguntas te ayudarán muchísimo para obtener una visión más objetiva, amplia, clara y además poder establecer cuál sería tu plan B en el caso de que de verdad tengas que asumir esos riesgos. Luego, ¿qué hacer cuando ya has decidido dar un paso adelante pero no lo haces y empiezas a posponer y a posponer? Inicialmente pensaste, en 2 semanas empiezo esto, luego pasaron 2 meses o incluso un año y sigues allí en el mismo lugar. Supuestamente has decidido hacer un cambio, pero al final aún no lo has hecho. Si te encuentras en esta situación, ya te habrás dado cuenta de que cuanto más pasa el tiempo, peor es, y sientes que más y más te cuesta dar ese paso y así tomar acción se vuelve más difícil aún, ¿verdad? A veces pasa esto cuando creemos que el primer paso tiene que ser enorme y hace que sientas muchísimo agobio por todo lo que se te vendrá encima. Lo mejor es no hacer todo de una vez e ir paso a paso. Por ejemplo, si tienes un negocio y quieres ponerlo online, no permitas que la creación de un logo perfecto te impida crear tu página web. Primero la página web y ya luego pondrás un logo. No te sabotees haciendo cosas o pensando en cosas que están en el escalón 5 cuando no has completado el escalón 1. Y por último, me gustaría animarte que siempre, pero siempre, cada vez que sientas miedo, inseguridad o dudas, las cuestiones. Muchas veces tenemos miedo a avanzar solo porque nos falta información. Anota esas dudas y busca si hay soluciones para aquello que te aflige tanto. Cuestiona siempre tus miedos, pregúntate desde cuándo los tienes, en qué se basan esos miedos, cuándo empezaste a tener miedos o a tener todas esas dudas, y siempre también busca evidencia contraria. Y busca también si hay alguien que haya pasado por lo mismo, por lo que estás pasando tú, y fíjate qué ha hecho. Mira cómo han superado las barreras aquellas personas que deseaban lo mismo que tú y que lo han conseguido. Y recuerda que si esa persona ha podido, porque tú no. Claro que sí. Te animo a superarlo todo con alegría y con coraje. Te mando un abrazo muy grande, te deseo lo mejor y ya sabes, te mereces lo mejor. Hasta pronto.